Muy buen día a los distinguidos invitados a esta mesa y buen día a los seguidores de esta actividad. Esta actividad es la segunda de un conjunto de 3 actividades que está desarrollando la Academia de Centroamérica. La primera fue hace un par de semanas, una visión externa de la economía de Costa Rica en vista de la pandemia. La de hoy es la economía de Costa Rica más allá de la pandemia, pero una visión interna. Y el 13 de agosto tendremos también un webinar semejante a este sobre la visión política de la post-pandemia. Hoy tenemos mucho gusto en que nos acompañen en este panel Shirley Saborío, vicepresidenta del Consejo de Promoción de la Productividad, José Manuel Salazar, exdirector regional para América Latina y el Caribe y exdirector global de empleo de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y Telmo Vargas, exministro de Hacienda y asociado de la Academia de Centroamérica. En otros webinars como este, hemos ido a lo largo de su desarrollo recogiendo preguntas del público. Pero hoy quisiéramos cambiar el formato y no recoger preguntas del público, sino al final dar unos 20 minutos para que las personas que tengan algunas preguntas sustanciosas se las puedan hacer en vivo a los miembros del panel. De manera que entonces no estaremos recogiendo preguntas por escrito. Yo quisiera iniciar la invitación a los panelistas señalando algunas inquietudes personales, no con el afán de que se conviertan en preguntas para ellos. Me parece que las intervenciones de ellos han de ser como, han de tener la característica que tienen todos los eventos de Academia de Centroamérica, de dejar en libertad a los participantes de producir, participar de la manera que quieran. Entonces, lo que quisiera más bien es decir, yo como ciudadano, ¿qué inquietudes tengo? Tengo la inquietud de que lo que se trata en este momento es de elaborar una política económica para la pospandemia. Y elaborar una política es una cosa bien complicada porque no se trata de hacer una colcha de retazos, sino que se trata más bien como de hacer un mural y que quede muy bien, que funcione muy bien. Es además por las circunstancias en las que estamos metidos, una política para una situación extrema. Como se ha dicho, en muchos ámbitos nunca habíamos visto nada semejante a esto. Posiblemente los países participantes en la Segunda Guerra Mundial sí lo vieron, pero nosotros afortunadamente no. O sea que estamos haciendo una política para una situación extrema. Hemos de tener en cuenta que todos, de alguna manera, hemos sufrido. Todos hemos padecido, todos nos hemos empobrecido de una cierta manera, pero unos estarán en peor situación que otros. Hemos de considerar que no se trata simplemente de revitalizar. Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, la semana pasada publicó un libro que se llama The Great Reset, el gran reseteo, porque él sostiene que hay que resetear la economía del mundo en vez de todo el impacto que ha sufrido y que no deberíamos estar pensando en dictar una política para volver al año 2019, sino
está pensando en el año 2025, en una realidad, dice él, que sea más equitativa, más verde y una economía más smart, o sea, que cuente más con el conocimiento, que es la tendencia que llevan las cosas hace varios años. Y entonces, para hacer una política, dice él, para esa situación, hay que resetear el sistema. Pienso que no se trata simplemente de salir bien de esta, sino de hacer un salto que nos permita ganarnos años, que nos permita ganar en madurez, que nos permita ganar en perspectiva. Y eso, desde luego, lo voy diciendo como cosas que hacen más complicada la política y más complicado hablar de una política económica. Veo en Costa Rica dos protagonistas muy llamativos de esta crisis. Uno, la salud pública y otro, la educación pública. Estos dos elementos confluyen, contribuyen a la equidad. ¿Cómo entonces vamos a mejorar la salud pública y cómo vamos a mejorar la educación, especialmente la educación pública, en medio de una crisis fiscal muy severa? Posibilidades. Bueno, la OCDE recientemente ha dicho que tenemos un alto costo de la vida. Si pudiéramos bajar el costo de la vida, estaríamos aliviando la situación de todos los costarricenses. Y la OCDE dice que nuestro alto costo de la vida se debe a una falta de competencia. El presidente, en las conferencias de prensa que le he visto, el presidente de la República, sostiene que la política, los planes tienen que ser para todos, que no son planes para unos sectores. Cada quien desde su sector, desde donde le aprieta el zapato, tiene cosas que sugerir para la política, pero se trata de hacer una política para todos. Y esto nos lleva a la necesidad de una actitud nacional. Yo pienso que si entramos a este capítulo de formulación de una política para la pospandemia, pensando en que cada uno debe jalar para su saco, lo estaremos haciendo muy mal. Creo que las dos cosas que necesitamos para tener un clima de pensamiento, de racionalidad adecuado, es tener una visión solidaria, tener una visión país. Esas son mis inquietudes, pero lo interesante es que vinimos a oír a Shirley, a José Manuel y a Telmo, y quisiera ofrecerles la palabra con toda libertad y con toda sencillez. Ahí vamos haciendo el intercambio, ustedes van proponiendo lo que quieran, en el orden en que quieran, y creo que vamos a hacer algo útil para quienes nos están siguiendo. Así que, bienvenidos. Si alguien quiere comenzar, cualquiera de los tres, sé que van a decir las mujeres primero y me parece una buena idea. Pero tengo la oportunidad de contradecirme. Gracias por la introducción, don Álvaro, y qué gusto estar con doña Shirley y con don José Manuel, cuyo padre fue profesor mío de Desarrollo Económico en la Universidad de Costa Rica. Don Álvaro, usted planteó que conviene definir una política post-pandemia. Yo creo que es demasiado ambicioso. Nosotros no sabemos a cuánto va a llegar, a cuál va a ser la dificultad en que se va a encontrar la economía de Costa Rica dentro de 6 meses ni dentro de un año. Lo que haya que hacer va a depender del estado en que uno llegue, ¿verdad? Del mal, de la amplitud del mal. Entonces yo creo que por ahora lo que uno puede elaborar son más bien escenarios. Se puede perfectamente, aquí tenemos un conflicto de variables
para atender la pandemia, desde el punto de vista de salubridad pública, hubo que confinar a la población, cerrar negocios. Eso tiene un costo. Entonces, conforme más se extienda el confinamiento, más grande, más alto va a ser el costo para el sector productivo de estar cerrado. Pero la otra cosa positiva es que conforme más riguroso sea el confinamiento, más se salvan vidas humanas. Entonces tenemos dos curvas por allá, una que baja conforme se extiende el confinamiento y otro que sube. A la sociedad lo que le interesa es optimizar la suma de esos dos costos. Entonces, si uno coge una que sube y una que baja, la suma va a dar una U. Uno lo que quiere definir es cuál es el grado óptimo de confinamiento. Yo lo veo, nosotros no podemos permanecer cerrados de aquí en adelante. Hay que convivir con una serie de medidas de salud pública, pero abriendo selectiva y controladamente los sectores. Se requiere mucha disciplina de la gente, se requiere que las autoridades trabajen coordinadamente, las municipalidades, entre otras. Pero bueno, ¿cuándo va a desaparecer este mal? Una posibilidad es que antes de fin de año llegue una vacuna accesible para todos y que dicha, ojalá que en febrero del otro año ya no haya pandemia. Entonces, ese escenario, una vez que tengamos ese escenario, podemos establecer ya algo más cercano a una política, que es lo que usted, don Álvaro, pide. De momento, lo que estamos viendo es que el costo en la economía es muy alto, la economía va a caer, algunos estiman que este año, solo este año, va a caer como un 8-9%. El otro, después hablamos, depende de si se encuentra una vacuna y qué solución hay. Pero ya tenemos información de que los ingresos fiscales por esa caída de la economía van a ser significativamente más bajos que lo que se esperaba. Costa Rica y otros países, pero Costa Rica entró en esta situación con unas finanzas públicas débiles, teníamos un déficit relativamente alto y le cae todavía esta mala noticia, más alto el déficit. Entonces, lo que en el plazo, nosotros tenemos que actuar en el plazo inmediato y después ver qué vamos a hacer más adelante. En el plazo inmediato, lo que corresponde es reactivar la economía a como haya lugar. Porque si reactivamos la economía, nosotros disminuimos el desempleo, le damos apoyo a una serie de familias que hoy no lo tienen y que el Estado es incapaz de darlo plenamente, y además las finanzas públicas mejoran. Entonces, en el plazo inmediato, que es ya mañana y paso mañana, lo que hay que pensar es cómo reactivar la economía. Y no se debe pensar en crear más impuestos por ahora. Más bien hay que posponer el pago de impuestos porque la prioridad es que la economía crezca. Pero aunque la economía crezca, yo preveo que para el otro año el déficit fiscal va a ser tan alto y el endeudamiento que eso va a obligar es tan alto que la carga de intereses de la deuda del gobierno central y del sector público se va a comer una porción muy, muy alta del presupuesto nacional. Y entonces no va a quedar dinero para muchas otras cosas. Hay que ser muy selectivo porque la carga interna va a ser alta. A nivel internacional se espera que las tasas de interés permanezcan bajas, porque como es una crisis a nivel mundial, una forma de ayudar a recuperar es que las tasas de interés permanezcan bajas para reactivar las economías. Pero en el caso nuestro, si uno tuviera una combinación de tasas de interés sobre la deuda del gobierno más baja que lo que crece la economía, ahí no habría necesidad de producir un superávit primario. Entonces, eso sería una gran ventaja. Pero yo no veo en el corto plazo que Costa Rica pueda crecer a una velocidad más alta que la tasa de interés sobre la deuda, que anda como por un 7%. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que la deuda al final de este año y sobre todo el otro año de Costa Rica va a ser insostenible.
impagable, porque si pagamos la deuda no queda plata para nada más. Entonces yo siento que va a ser necesario a nivel internacional, y estoy intuyendo, en que haya de alguna manera un perdón de deuda, como ocurrió en los años 80 con el plan Brady, en que a los países se le permitió reducir significativamente su deuda. A Costa Rica se le bajó a cambio de reformas estructurales. Usted mencionó que se habla de reformas estructurales que lleven a una economía más verde, o sea, más amistosa con el ambiente, más inclusiva, quiere decir que haga que los pobres sean menos pobres, ¿verdad? Que sea más compartida. Y la tercera era que fuera más, que usara más uso de la tecnología. A mí me parece que va a ser, a futuro, el uso de la tecnología va a ser inevitable. Por ejemplo, esta reunión que estamos teniendo ahora, no la hubiéramos tenido hace un año. Fue la pandemia la que forzó a que esto fuera así. En el pasado, un gerente de una empresa se reunía con sus agencias en Liberia, en Pérez Celedón y todo, yendo físicamente a ellas. Ahora puede usar este instrumento. Entonces, ¿cómo hacemos estas tres cosas que usted mencionó? Son condiciones que el Fondo Monetario Internacional ha mencionado que serían deseables para que los países puedan entrar en un convenio con él. Yo creo que conviene entrar a un convenio con el Fondo Monetario porque, primero que nada, da un financiamiento que es barato comparado con ir al mercado o colocar bonos acá al mercado privado, pero además sirve como de garantía de que el país está poniendo en orden su casa. Y entonces cuando el fondo le da el OK, por así decirlo, también el BID entra a financiar, el Banco Mundial, pero lo más importante me parece a mí que va a ser el perdón de deuda. Si no hay perdón de deuda no salimos. Entonces lo que ahora se requiere en el corto plazo es un sacrificio en el gasto a nivel del sector público, como se está haciendo, y es que la pandemia ha tenido todo el costo social en el sector privado. Ha dejado gente sin empleo, a otros se le ha reducido la jornada y la paga en 50% inclusive. En el sector público de momento nada pasaba. Siguen los sueldos de 10 millones, de 20 millones, como diciendo, no somos parte de Costa Rica. ¿Cómo que no? El sector público son los representantes de todos los demás. Entonces tiene que haber ahí un sacrificio. Hay que reducir gasto. Ahora, ¿cómo hacemos una economía más compartida? Tenemos que a futuro reforzar la capacidad de asignación del gasto social de Costa Rica. Hay que asegurarse que quede focalizado, que si uno tiene 100 millones para repartir, le llega a la gente 99 millones por lo menos. Porque actualmente aquí hay gasto social que se queda en la manguera, o sea, se queda en los administradores de esas partidas. Entonces hay que asegurarse que le llegue al destinatario final. Entonces hay que hacer, como yo lo veo, un overhaul. Dentro de un año hay que sentarse a overhaulear el sector público y a redefinirlo, como usted menciona, porque vamos a estar en una nueva realidad. Un sector público que no puede pagar la deuda, que la única manera es que le perdonen deuda, y para perdonar hay que complacer más o menos, que parece a mí son tres solicitudes deseables, ¿verdad? Desarrollo compartido, desarrollo más verde, más compatible con el ambiente y con más uso de tecnología. Pero para hacer una política, nada más quiero ya terminar, tenemos que esperar a que esto termine, porque no sabemos cómo va a terminar. Por ahora, termino esa parte. Muy bien, muchas gracias, don Telmo. Adelante, cualquiera de los otros dos panelistas, Shirley o José Manuel. Shirley, por favor. Muchas gracias, don José. Muy buenos días a todos y gracias, don Álvaro. Yo planteándome y enfocándome en la pregunta de vamos a plantearnos qué sigue después de la pandemia. O sea, yo estoy con el tema de que también hay que resetearnos. Yo coincido con eso y creo que el reseteo tiene que ser también mental, me parece, porque creo que no podemos pensar en que vamos a volver a lo mismo que estábamos. Creo que tenemos que entender que la situación
es diferente, que cambió, que tenemos que reinventarnos como país, como sector productivo. Y eso significa, lo que bien comentaba don Telma ahora, es absolutamente preocupante, digamos, la situación que existe hoy. Y eso significa, entonces, cuando uno escucha a las autoridades sanitarias y nos dicen que en una época como la que estamos se necesitan medidas extraordinarias, bueno, uno también podría creer que en épocas como las que estamos ocupamos medidas extraordinarias también desde el punto de vista económico. No podemos pretender que todo siga siendo como era. Entonces, yo sí creo, don Álvaro, como usted lo planteaba, creo que sí, que tenemos que resetearnos, porque esta pandemia ha puesto de manifiesto cosas buenas y cosas malas. ¿Verdad? Nos puso cosas muy malas a la vista que teníamos, que es el tema de la pobreza y el tema de la desigualdad. Es un tema que es realmente preocupante y que este país nos acostumbramos todos a vivir con una tasa de pobreza del 20%. Y ya, o sea, y finalmente me parece que esta pandemia nos pone de manifiesto que tenemos que trabajar como sociedad para que estas cosas no sean tan crudas, digamos, esta desigualdad no sea tan cruda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la pandemia nos recuerda que el conocimiento es extraordinario, que tenemos que avanzar en esa avenida. Porque hoy en este momento lo que tenemos son muchos países haciendo experimentos, todos estamos deseando que la vacuna ya salga, que finalmente ya podamos volver, digamos, a poder salir, a poder interactuar con algunas personas. Entonces me parece que el tema del conocimiento es absolutamente relevante ahora más que nunca. Y entonces sí, yo también creo que eso es una oportunidad para Costa Rica y para hablar un poco en positivo, porque creo que podríamos hablar mucho en negativo, pero tratemos de sacar las cosas más o menos buenas, digamos, que podríamos prever. Costa Rica está en este momento al ingreso de la OSDE. Eso nos pone un estándar alto. Que tengamos uno de los gastos en educación más altos es importante y en los gastos en salud más altos es importante, pero cuando uno entra a la calidad es realmente preocupante. Entonces hay que entrar ahí, hay que entrar en el tema de la calidad, porque esta nueva normalidad, como decía don Telmo, esta reunión es ahora así por este medio, porque la realidad nos lo impone. Pero cuando uno piensa que los chicos de los colegios públicos no están llevando las clases como deberían, después de que en el año pasado pasaron por una huelga de 4 meses y el año anterior una huelga de 1 año, entonces, y los chicos de los colegios públicos sí están llevando clases, entonces uno dice la desigualdad se nos va a hacer mayor. Esto es terrible, esto es muy complicado, entonces sí que claro que tenemos que tener unas políticas públicas diferentes. Don Álvaro decía, mi inquietud es elaborar una política post pandemia. Yo voy un poquito más para atrás, don Álvaro. Mi inquietud es si hay alguien de los tomadores de decisión que están pensando en elaborar esta política pública post pandemia. O sea, yo tiendo a creer que no se está pensando en eso. Y eso me parece gravísimo. Y quizá porque los tomadores de decisión lo que tienen es un horizonte de 1 año y medio. Pero en realidad todos estamos aquí y creo que entonces el tema de abrir oportunidades y espacios para poder contribuir es sumamente importante. Y déjenme comentar, porque me frustró mucho la respuesta del presidente de la República a la carta que recibió de las 56 personas, que se hizo genuinamente unos planteamientos importantes. Y el presidente ayer desvirtuó la carta, ¿verdad? Finalmente lo que dijo es, en eso estamos, todos estamos en esto. Y la verdad es que el que tenga buenas propuestas, que nos las hagan llegar y punto. Yo quiero comentar que Holanda, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba prácticamente destruido y ellos deciden hacer un pacto social y deciden sentarse en una mesa los actores sociales. Deciden sentar en la mesa el primer ministro, se sientan los empresarios, los sindicatos, todos los actores se sientan en una mesa y hacen un pacto social, que 70 años después sigue el pacto vigente. Y ese es un pacto que les ha permitido, porque se trazaron los objetivos de largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Irlanda lo hizo también en su última crisis fuerte. Hicieron un pacto social y se sentaron en la mesa. Mi preocupación, don Álvaro, y yo coincido con usted, es que hay que elaborar esta política pública post pandemia, pero ciertamente no sé si alguien está pensando en esto. Y uno ve que hay sectores que tienen unos superministros, digamos, turismo es un sector que
que en este momento me parece que está ganando muchísimo con el ministro que tiene, y vamos a ir adelante y vamos a ver un turismo dinámico, Dios quiera, porque ha sido uno de los sectores más golpeados. Pero ¿qué pasa con el resto de los sectores? O sea, ¿por qué a la economía tradicional, a las empresas de la economía tradicional, no se les trata con la misma facilidad, digamos, para hacer negocios que a las economías, digamos, de los regímenes especiales? Este es un tema que es importantísimo de plantear. Las empresas de los regímenes especiales son empresas que nos aportan valor agregado, que nos aportan innovación, que nos aportan productividad, que es súper importante, innovación. Pero ¿qué pasa con la economía tradicional? ¿Por qué tenemos dos caminos tan distintos? ¿Por qué no hacer entonces, y en este reseteémonos entonces y hagamos que efectivamente las empresas de la economía tradicional y de los regímenes especiales tengan las mismas vías rápidas para avanzar? Porque en este momento, como decía don Telmo, lo que privilegia es el tema del empleo. El empleo es sumamente importante. Y cuando uno ve, por ejemplo, que más de 100.000 personas han salido de la formalidad, 100.000 personas que no están aportando a la seguridad social, empresas, patronos que no están pagando, entonces uno dice, vamos a tener un problema también en el mediano plazo en el tema de la seguridad social. Y no podemos seguir pretendiendo que en el mundo del trabajo todo es como en la revolución industrial, donde había un patrono, donde había jornadas estrictas, donde había... No, tenemos que ser un poco más innovadores también en este tema. Y don José, que es experto en los temas laborales, don José sabe, y a mí me encanta un tema que acuñó la OIT, pero después lo escondió un ratito, que es el tema de la flexiseguridad. Y es cómo flexibilizar los mercados laborales, protegiendo los estándares laborales también, que me parece que es un tema que es importante, pero todos sabemos que la productividad es un tema que es importante avanzar. Así que yo quisiera cerrar en esta primera parte con el tema de la necesidad de la flexiseguridad, la segunda de tratar a las empresas de que nos reseteemos y que hagamos un manejo de las empresas en el quehacer de los negocios sin diferenciar si son de perfeccionamiento activo, de zona franca o del régimen tradicional, que es importante. Y el otro es busquemos el pacto social, este acuerdo social. Y quiero recordarles que el presidente de la República tiene el decreto firmado desde mayo del año pasado para la conformación de un Consejo Económico y Social y no lo ha implementado. Y ahí podría verse muchísimas de estas cosas que son importantes. Aquí me quedo, don Álvaro, para darle pie a don José. Muchas gracias. Bien. Adelante, José Manuel. Sí, bueno, muchas gracias a la Academia, en primer lugar, por la invitación. Un gusto estar y compartir este panel con don Telmo y Shirley y Álvaro. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con el tema y creo que es una propuesta muy provocadora la del tema del reseteo, de repensar que es una oportunidad para hacer cambios profundos. Y yo creo que tal vez un primer elemento de ese reseteo, aterrizando ese tema aquí en Costa Rica, es darnos cuenta de la gravedad de la crisis. Y en ese sentido, decir que en realidad no es una crisis la que tenemos, son varias crisis simultáneas, ¿no? Tenemos una crisis de salud pública seriosísima, más de 12.000 contagios, 80 fallecimientos, etcétera. Tenemos una crisis fiscal que teníamos antes y que evidentemente la pandemia ha exacerbado. Ahí hay un tema y el empleo enorme, es decir, el golpe, lo que está hablando el sector cerrados, desempleo que ya pasó del 20% y que estoy seguro en la próxima encuesta va a aparecer que va a estar todavía más alto, bastante más alto. Yo creo que va a llegar por lo menos a duplicarse con respecto al 12% que teníamos antes de la crisis. Y ahí es un daño enorme al sector productivo y hay que ver, aquí a veces se habla de las empresas versus los trabajadores o la parte social como si fueran dos cosas separadas. No, es que el golpe a las empresas es lo que crea esa gran cantidad, en parte, de aplicaciones al bono proteger, de gente con contratos suspendidos, de gente con contrato, es decir, despedida. No es solo los pobres y los vulnerables, es clase media empobrecida. Bueno, tenemos entonces, por lo tanto, una crisis social y de empobrecimiento.
el 20% de desempleo, los hogares que ya eran pobres, la pobreza está subiendo aceleradamente, la informalidad. Tenemos casi 1 millón de aplicaciones, 960,000 al bono proteger. Imagínense lo que es eso, es casi la mitad de la fuerza laboral, diciendo necesito $100, necesito $200 por mes. Y tenemos una crisis educativa. Bueno, entonces yo que ya habrá tiempo para conversar sobre eso. Eso yo creo que es el primer elemento del reseteo que tenemos que hacer. Entender las dimensiones inéditas de lo que estamos, la tormenta perfecta. Como ha dicho Alicia Bárcena de la CEPAL, el riesgo, y yo creo casi que la certeza en América Latina es que los países van a salir más pobres, con más desempleo, más desiguales y más enojados. Y eso es parte del reto, ¿verdad? Que el sistema político pueda manejar el conflicto y manejar la frustración y el enojo. Y por supuesto hay un tema de actitud. Branko Milanovic, un economista muy conocido por sus estudios en desigualdad, dice el verdadero riesgo de la pandemia es la explosión social. Entonces, ¿esto por qué? En parte porque esto impacta. Ya teníamos a muchos países de América Latina muy enojados y muy inquietos y con explosiones sociales antes de la pandemia. Costa Rica de alguna manera no era lo que era Chile, ¿verdad? En ese sentido, pero aquí tenemos problemas estructurales, brechas que había mucha gente que las estaba sufriendo. Entonces yo creo que el gran reto también es cómo, con la exacerbación tan tremenda de esto, cómo mantener la paz social. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad para repensar y ver que las políticas de reactivación del corto plazo, y coincido con Telmo absolutamente que es reactivación ahora fundamental, pero reactivación con transformación, así es como yo lo llamaría, reactivación con transformación, porque no es hagamos ahora nada más la respuesta de corto plazo y después pensamos en cómo transformamos. No, yo creo que es de una vez. Y hay que aprovechar este momento para de una vez meterle el diente o el bisturí o lo que sea. Es decir, tenemos clara la orografía, estamos llenos de diagnósticos y por lo tanto, entonces, de una vez hagamos reformas y proyectos de ley que transformen, aprovechando la coyuntura en donde, bueno, a brincos y a saltos, el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, los diputados, con esta fragilidad que nos habla el Estado de la Nación, pero se vienen poniendo de acuerdo. La verdad es que hay que reconocer que el sistema político costarricense hasta ahora, difícil, frustrante, lento, pero se ha venido poniendo de acuerdo en cambios, digamos, fundamentales. Entonces, yo creo que desde esta perspectiva y pensando ahí sí, siendo disciplinado en pospandemia de alguna forma, hay dos grandes preguntas, el qué y el cómo. El qué es, ¿cuáles son las transformaciones que deberíamos impulsar? Las transformaciones profundas, más allá de los detalles de respuesta a corto plazo. Y el cómo, porque ponerse de acuerdo en el qué, negociar un acuerdo, un pacto social, como dice Shirley, ponerlo en el papel no garantiza nada, ¿verdad? Cómo generar los acuerdos es un gran tema, pero también cómo llevarlos a la práctica. Hay un tema de ejecución, hay varios acuerdos. Nosotros mismos en Costa Rica tenemos una historia de pactos y acuerdos que se frustraron en su ejecución o que ni siquiera arrancaron, ¿verdad? Entonces, yo diría, y aquí no sé si puedo, y con esto casi que concluyo, porque tenemos rato para conversar, pero quisiera compartir aquí la pantalla un momento para proponer varias áreas y dejarlas allí como sugerencia, que creo yo que son claves. Vamos a ver si se ven. ¿Están viendo la pantalla? Estamos viendo una playa lindísima y ya la quitaron. Bueno, entonces, yo sé que en estas cosas la recomendación siempre es no pasar de 3, porque si no, uno marea a la gente, pero si estamos hablando de cuál es la agenda o la hoja de ruta post pandemia, yo creo que hay 8 áreas clave, por lo menos, ¿verdad? Para repensar el modelo de desarrollo de Costa Rica y que tenemos que hincarle el diente a todo esto, para hacer esta reactivación con transformación. Primero es acciones para lograr la sostenibilidad fiscal y de la deuda. De eso hablaremos, no voy a profundizar más, pero digamos, el que está soñando que no tenemos un problema fiscal serio está muy mal y nos está arriesgando a todos. Segundo, políticas de desarrollo productivo para promover la productividad, activar motores de crecimiento, crear esos ecosistemas empresariales competitivos que necesitamos. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Shirley. Hay sectores que tienen un apoyo técnico, que tienen un ministerio como turismo, los sectores de comercio exterior, con una capacidad técnica, política, ejecutiva de definir políticas, pero hay sectores tradicionales y otros donde tenemos
problemas muy serios y creo que gran parte de la desigualdad de Costa Rica y la brecha que teníamos es por esa brecha que hay entre el gran área metropolitana, los territorios. Entonces, subir las políticas y ahí viene temas de clústeres y hay formas modernas de hacer estas cosas. O sea, eso no es descubrir, hacer rocket science, como dicen, ¿no? Tercero, acciones para reducir brechas educativas y de calificaciones, absolutamente fundamental. Ya teníamos un problema muy serio educativo antes de la pandemia y la pandemia lo está profundizando con todo el tema de la cancelación de las clases, arriesgando que perdamos capital humano. Hay un acceso muy desigual a los métodos virtuales, a pesar de que algunas escuelas y colegios y universidades han logrado, pero bueno. Cuarto, acciones para mejorar políticas de empleo y de inserción laboral. Mucho de esto es la reactivación en sí misma, por supuesto, pero también hay que mejorar programas y tenemos ya buenos elementos de intermediación laboral, programas de inserción. Creo que la idea aquí de un subsidio al empleo en el corto plazo, por supuesto cuesta dinero, pero creo que es importante pensar en estimular, por ejemplo, en el sector turismo o en varios otros sectores, ayudar un poco a estimular e incentivar la contratación en el corto plazo. Quinto, acciones para adaptar la legislación laboral y hacer los mercados de trabajo más inclusivos y resilientes. De nuevo, Chile lo mencionó, la OIT tiene muy buenas ideas en ese sentido, así como el BID, etcétera. Y esto hay un conocimiento. Ya hemos hecho varias transformaciones en cuanto a jornada laboral y demás. Creo que aquí hay unas transformaciones claves en cuanto al tema de la carga social. Ahí hay temas gruesos, pero tenemos que aprovechar esta oportunidad para modernizar y hacer más barata la contratación a la vez que ampliamos la protección social. Y eso viene, que es el último punto. Sexto, acciones para promover la transformación digital, ofrecer acceso a Internet de banda ancha para todos. Eso es clave, o sea, eso es la resiliencia del sistema económico. Tenemos brechas digitales, a pesar de que se ha avanzado mucho puramente en la conectividad, la brecha es de uso. Tenemos que seguir aumentando la conectividad, pero lograr que se use. El potencial es enorme, usos educativos, la transformación digital de las empresas, de las pymes, etcétera, etcétera. Esto es potentísimo para aumentar la productividad del país. Acciones para promover la formalización. Mire, cuando hablamos de pacto social, que tengamos 46%, y estoy seguro que cuando salgan datos vamos a pasar del 50% de informalidad. Esa es una fractura en el pacto social de Costa Rica. Y no es solo una fractura social, es una fractura económica, porque el sector informal, está demostrado por las estadísticas país tras país, tiene productividad mucho más baja que el sector formal. Entonces, promover la formalización es un tema económico, que es un tema también de impulsar la productividad. Clave. Y último, en esta lista, no tan corta, promover la expansión social. Mira, aquí hay una cosa, y esto ojalá de veras hay tiempo para hablar más de esto, porque todos los países alrededor del mundo, hasta Estados Unidos, han ampliado tanto estos programas tipo Bono Proteger y demás, porque es obvio que se necesita en esta crisis, que hay un economista, William Buiter, que ha hablado de que hay un socialismo pandémico, refiriéndose a decir, mire, todas las discusiones que había de programas sociales y demás, bueno, la pandemia ha hecho más programa social, más fortalecimiento que lo que se hubiera podido imaginar cualquier persona. Pero no es solo eso, o sea, eso plantea dos temas. Uno, ¿qué hacer con el programa Proteger en nuestro caso? Es decir, porque se puede sostener por 1 o 2 meses más, pero es un programa muy caro, se puede sostener o se va a haber necesidad hasta cuándo. Ese es el tema de corto plazo, pero el tema del más largo plazo es, tenemos que repensar el Estado benefactor, y con esto concluyo. Venimos, como todos los países latinoamericanos, de un pecado original, y es que nuestro sistema de seguridad social se moldeó sobre los modelos europeos, que financiaban toda la seguridad social con base en el empleo formal, pensando que los países latinoamericanos iban a tener 100% de empleo formal. Bueno, pues solo tenemos 50%, 55%. El 45% es informal y no está cubierto por la seguridad social. Y le hemos venido poniendo parches de sistemas no contributivos a la seguridad social en vez de repensar. Y entonces aquí el punto, yo diría, y el tiempo ya se me acabó, el punto es cómo redefinir el financiamiento para ir reduciendo, ir financiando la seguridad social, incluso más universal, incluso con más cobertura de la que tenemos ahora, con base en impuestos generales y no con impuestos a la planilla.
no de un golpe, no de la noche a la mañana, gradualmente, poco a poco, ir sacándole puntos de carga social a la planilla y poner esos puntos en el presupuesto y financiar una universalización, incluso una cobertura mejor que la que tenemos sobre esas bases. Bueno, esto es amplísimo, ahí lo dejo, creo que nos da material, pero digamos esa sería para mí la agenda hoja de ruta post-pandemia. Muchas gracias. Don Álvaro, si le parece, comento la impresión que me ha causado las presentaciones previas. ¿Le parece? Adelante, don Telmo y compañeros, con toda libertad y con todo confort. Bueno, esta pandemia, voy a imaginar lo siguiente. Imagínense que la pandemia fuera que vino una gran cantidad de arena del Sahara y duró un mes en Costa Rica. Causó una serie de daños, pero se fue. Y entonces uno puede recuperar la economía en la totalidad. Pero a mí me parece que esto va a dejar secuelas de sectores que no se van a poder recuperar del todo. Por dicha, Costa Rica no tiene la altísima dependencia del turismo que tienen algunas islas del Caribe, porque la gente sostiene que va a durar por lo menos 3 años o tal vez más volver a recuperar la actividad turística. En Costa Rica es importante, creo que es un 12% del PIB. Y si no tenemos turismo externo, va a ser un poco difícil compensarlo con turismo interno. Entonces eso va a decir que va a quedar renca la economía por un tiempo importante. Estas observaciones me parecen muy buenas, las que hace don José Manuel, esos 8 puntos. Hay que amarrarlos y hay que ponerle cantidades. Por ejemplo, uno dice, quitemos el financiamiento de la Caja del Seguro, que no sea por planillas, para que haya más gente laborando, para que haya menos distorsión del factor trabajo, pero pasemos al presupuesto. Con el presupuesto que tiene el Estado nuestro no le puedo meter más cargas, porque si no cierra ya con lo que está haciendo, ese cambio va a haber que hacerlo a poquitos. Posiblemente en seguridad social lo que vamos a tener que concluir es que la gente va a tener que durar más tiempo trabajando para evitar el quiebre del esquema de seguridad social. A mí me gusta mucho la idea de un pacto social que mencionó Chile, pero el pacto social no puede ser una frase, unámonos chicos por amor a Dios. No, no puede ser eso. El pacto es decir, hagamos un pacto en esto. El impuesto de venta va a ir al 20%. El impuesto de la renta va a subir en tanto. Los sueldos del gobierno lo vamos a bajar a que ninguno sea mayor de 1 millón, por decir algo. Porque entonces lo que necesitamos es un pacto con carne que cierre, por así decirlo. Aquí necesitamos las habilidades más que políticos, románticos, necesitamos las habilidades gerenciales de la gente que tiene a cargo una empresa multinacional o una empresa local que tiene que hacer año con año presupuestos para el año próximo y también hacer un plan hacia adelante. Los números tienen que cerrar, no es poesía. Entonces, a mí me parece que muchas de estos deseos que uno tiene aquí tal vez van a ser caros y va a tener que dejarlo hacia un lado. No tengo ninguna duda de que el Internet de banda ancha era necesario, pero vea qué interesante. Costa Rica tiene un fondo que se llama Fonatel y muchos países lo tienen, que vino con motivo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esa idea de un fondo como ese para telecomunicaciones ya había sido definido en Ginebra desde hace mucho tiempo. Bueno, nosotros lo adoptamos. Resulta que se fue fondeando y nunca le dieron uso y ahora aparece la pandemia cuando uno quisiera que los estudiantes de colegios públicos puedan seguir estudiando por vía virtual y no pudieron. Más bien han sido los estudiantes de colegios privados los que sí han podido. Entonces aquí hubo una deficiencia del Estado fuertemente. A esta lista que hizo José Manuel, yo le agregaría una que tiene que ver con el sistema de salud. En países como Perú, por ejemplo, la pandemia vino a reflejar que el sistema hospitalario que tenía no era suficiente. Y yo estoy viendo aquí que, a como va la tasa de contagios y de hospitalización,
Puede que un mes ya no haya cambio, cama para todos. Vamos a tener que usar los moteles posiblemente para que ahí metan a la gente. Entonces, un elemento a incluir va a ser cómo tener en la parte de salud un esquema que permita hacer frente a cosas como estas. Pero yo todo eso lo veo, el planteamiento de José Manuel, bueno, ¿eh? Pero no lo puede hacer Costa Rica solo. Eso tiene un presupuesto muy grande y el presupuesto lo que supone es que nos tiene que perdonar deuda. No hay de otra manera. A como está en la financia, con el hueco que tiene, eso sería una carta al niño que nunca le mandan ni la 10ª parte. Entonces, de acuerdo con un pacto social, pero entonces coger y ponerle números a eso para decir al país, eso es lo que tenemos que estar de acuerdo. En ese pacto, me parece a mí que hay que incluir personalidades respetadas del país para que si esta persona que yo admiro le puso el OK a ese pacto, yo digo, yo también le pongo el OK, porque ahí van a haber un estilo de encoge. Algunos van a querer que den mucho subsidio, otros van a querer que no le pongan impuestos altos, otros que no rebajen los sueldos del sector público, otros que sí lo rebajen. Habrá otros que opinan que posiblemente lo que hay que poner es un ingreso básico de todo el mundo, que nadie tenga, ninguna persona menos de 1 millón de ingreso mensual. Bueno, está bonito decirlo, pero ¿cómo lo financia? Entonces, si todo eso se logra cerrar, y ojalá el pacto requiera más 5 acciones. El pacto no puede ser de 180 acciones, porque si la gente puede decir yo apoyé 15, pero no las demás. Otro puede decir yo apoyé 100, pero no las 80 restantes. Tiene que ser algo así de concreto. Pero vuelvo al inicio. Todavía no sabemos cuán grande es el daño. Voy a poner un ejemplo muy feo. Imagina una persona que tenía una familia clase media, tenía una casita, debe la mitad de esa casa. No me voy a poner que no debe, que la había pagado toda con gran sacrificio para lo siguiente, pero no tiene seguro de incendio. Quité lo que él debe la porque si uno debe la casa, el acreedor le pide un seguro de incendio. Pero imaginemos que no tuviera seguro de incendio y se le quemó la casa. Esa familia tiene que redefinir todo. Y ahora dice, no podemos tener casa. Hay una solución que es irnos donde mi suegro. Otro es pasarnos a un apartamento de 2 cuartos nada más. Entonces nosotros tenemos que ver cuán grande es el mal. Si el incendio fue que se le quemó nada más el techo y una cosa por ahí, hay una solución. Bueno, repárela, meta un tarjetazo, como dice, momentáneamente, y sale de eso. Pero hay que ver cuán grande es el mal y hay que cuantificarlo. Y aquí necesitamos traer gerentes de empresas que nos ayuden a hacer ese ejercicio. Una de las ventajas de llegar a un convenio con el fondo es que el fondo es muy cuantitativo. A mí me encanta eso. Ellos, cualquier acción que uno proponga, ellos le dicen, dígame cuál es el price tag, cuál es el precio que tiene. Y hay que ponerlo, porque si no, no sirven las cosas. Pues por ahora, digamos, termino con esa observación. Me parece muy bien el paquete de medidas que pone el Banco Central para empezar a estudiar, pero todavía falta mucho para llegar a un acuerdo que cierre. Correcto. Yo sí quisiera, le respondo un poquitito a don Telmo con respecto a lo del pacto social y le cuento con la experiencia de Irlanda, don Telmo. En el Consejo de Promoción de la Competitividad invitamos hace 3 años al ex primer ministro adjunto de Irlanda que vino a contarnos cómo lo lograron. Y tiene razón don José, o sea, lo importante no es el pacto, lo importante es que el pacto permanezca en el tiempo, o sea, se va a ir renovando y demás. Lo que dijeron fue que entraban a la sala los actores representativos, eso 1. 2, que ninguno de los actores podía pretender que el costo no iba a pasar por su lado, o sea, que no podía pretender que todo el costo lo pagara alguien más. Y 3, que íbamos a hacer un pacto en el corto plazo de medidas que nos iban a doler a todos, pero que todos íbamos a salir gananciosos en el mediano plazo. Y entonces fue cuando decidieron, ok, a los empleados públicos se les rebaja el salario, pero las empresas privadas no despiden trabajadores. Por ejemplo,
lo que vamos a hacer también es entonces bajarles impuestos a las empresas para que empiecen a producir durante los próximos 5 años, pero luego van a tener que subir impuestos. O sea, ese tipo de cosas, que es lo que usted bien planteaba, y yo también soy fan de los números, don Telma, porque creo que si uno no lo puede medir, pues en realidad no sabe si va o viene, pero ciertamente hay experiencias exitosísimas. Aquí el problema, por lo menos de lo que yo veo, y me encantaría que tengamos la claridad y que el gobierno en este momento, las autoridades tuvieran la hoja de ruta que don Juan se está planteando. Yo también creo que la Asamblea Legislativa ha tomado decisiones valientes, importantes, pero se necesita un plan macro y esa política pública de la que hablaba don Álvaro Cedeño. En el caso de Fonatel, por ejemplo, vean qué cosa tan impresionante. O sea, el Fonatel existe, es el 1,5% de los ingresos de las compañías de telecomunicaciones. Que exista el fondo no es pecado, para nada. El día que no exista fondo es porque no hay compañías o no hay utilidades. Aquí el tema no es que exista, el tema es para qué se utilizan esos fondos. Quien decide para qué se utilizan los fondos es el Plan Nacional de Telecomunicaciones, es el MISID, con el Ministerio de Educación Pública. Y entonces es ahí donde uno dice, no puede ser que Costa Rica en este momento, que estemos en estas crisis tan complicadas de las que hablaba don José al principio, que en este momento vayamos a repetir lo que pasó en los 80s, que tuvimos una generación perdida, una generación de personas que dejaron la educación formal porque no tenían estos accesos. Tenemos que ser muy propositivos. Nosotros en el Consejo de Promoción de la Competitividad estamos pensando también en impulsar algún modelo laboral que sea por demanda, pero para esto necesitamos generar empleos fuera del área metropolitana y además que tengan conectividad a Internet. Esto es súper importante. Ya hicimos una primera exploración y hay compañías que nos dicen, yo podría estar generando 3,000 empleos ya, yo podría, ok, bueno, y esto podría estar mejorando la competitividad del país de cara a poder mejorar cuáles son nuestros estándares, pero que ciertamente me parece que es un tema importante, entendiendo que el pacto no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un objetivo superior, que es disminuir esta desigualdad, aumentar el crecimiento de la economía, y estos temas que don Telmo planteaba, disminuir, aumentar el PIB per cápita promedio, por ejemplo, que es uno de los temas importantes que uno podría estar planteando. Y el otro, y muy importante, es hacer las apuestas. ¿Cuáles son las apuestas a los sectores? Todos los sectores en este país que han crecido y que son fuertes, han crecido al amparo de una política de desarrollo productivo. Don José lo planteó. Bueno, es el momento también de plantear esos temas, ¿verdad? Y sí se necesita entonces este pacto, digamos, para sentarse y conversar, y no solamente que prendamos el televisor todos los mediodías para saber unos números sí, unos números no, ¿verdad? Necesitamos una claridad de largo plazo. A ver, yo quisiera, me parece muy interesante, muy importante los puntos que han hecho tanto Telmo como Shirley. Yo estoy totalmente de acuerdo con Telmo aquí, ¿no? O sea, por un lado hay que pensar en grande. Por un lado hay que, digamos, está esa agenda de 8 puntos y otros que se puedan agregar, pero hay que ponerle los números y hay que aterrizarlos, porque, ¿verdad? Todo, o sea, no hay nada, hay muy pocas cosas gratis, digamos. Y en todo esto va a requerir repriorizar gastos y si se llega a un acuerdo sobre reformas y demás, todo esto pasa por la necesidad de financiarlo. Y como tenemos la situación fiscal, que si fuéramos una empresa, el país está quebrado, básicamente, ¿verdad? Que es lo que tenemos, nos está diciendo, vamos a tener que ir a pedirle a los acreedores que nos perdonen la deuda. Bueno, entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? De repriorizar los gastos, de ponerle los números. Y yo no estoy diciendo al poner estas 8 cosas que no esté desconectado para nada. Es decir, a todo eso hay que ponerle los presupuestos. Además, esto es una agenda para el mediano y largo plazo. No es que vamos a hacer todo esto de golpe, ¿verdad? Pero yo creo que el tema del pacto social es muy importante y hay que elaborarlo. Y yo no quiero, por un lado, yo no soy analista político ni mucho menos. Algo aprendí un poco en la OIT de las negociaciones con empleadores, sindicatos y demás, y de mi paso como ministro de Comercio Exterior. Pero quiero hacer 2 o 3 comentarios, sin entrar en el tema del panel tercero del 13 de agosto, ¿verdad? De la academia. Porque, por un lado, ya el Programa de la Nación nos decía, el Estado de la Nación, en su reporte del fines del 19, que ya la situación del país era muy frágil y analizó muy bien, bueno, cómo se logró pasar la reforma, la ley de fortalecimiento fiscal, además, ¿verdad? Pero ahora tenemos este escenario inédito muy fuerte.
Y yo creo que lo que tenemos que hacer, y el primer, digamos, acuerdo, el punto de partida para ese posible pacto de todos, es entender que tenemos que evitar los escenarios extremos. Como dijo la Contralora, el lobo ya llegó, ¿verdad? Pero escenarios extremos, ¿cuáles son? Que el empobrecimiento desencadene una explosión social. Ese es un escenario extremo que hay que evitar. Que la tormenta perfecta de crisis se convierta en un tsunami de una crisis política y de gobernabilidad. Que como dijo Daniel Sobato por ahí sobre América Latina, evitar que la democracia se vuelva una víctima más del coronavirus. ¿Ah? Evitar que aumenten las percepciones de injusticia y de desigualdad. Mucha gente está enojada porque siente que aquí hay mucha desigualdad en cómo están impactando las cosas y cómo se está respondiendo. Bueno, yo diría que esas 4 cosas, y para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Por lo menos 3 cosas. Una, poner un piso en el deterioro de la situación social. Y en ese sentido yo veo un papel absolutamente estratégico al bono proteger. Es esencial seguir y tenemos que tener esa discusión. No necesariamente a los 530,000 personas que están recibiendo el bono de proteger ahorita. Pues, o sea, yo creo que es importante verlo, cuáles de esos 530,000, si son 300, 200,000, para seguir un poco, es absolutamente, pero poner un piso a los más necesitados. Y luego llegar a un acuerdo sobre la reforma fiscal. O sea, aquí hablando del pacto, yo no creo, ahí tenemos tal vez, o sea, llegar solo a un acuerdo sobre, digamos, cuál es el impuesto sobre la renta, cuál es la sobretasa del IVA. Bueno, si haber más impuestos o no, mi comentario ahí sería, ahora sería una locura poner más impuestos en este momento con una contracción de menos no sabemos, menos 6, menos 7, menos 9. Pero yo creo que conforme, y eso va a pasar, octubre, noviembre, ya vemos que hubo una mejora en junio con respecto a mayo, o sea, una mejora dentro de un escenario espantoso, pero yo creo que cuando ya se vayan viendo rebrotes de crecimiento y cuando ya estemos en 0.5 de crecimiento, en fin, haya un poquito de reactivación, ahí sí se podría, no solo va a haber más ingresos fiscales, solo por eso, sino pensar en, bueno, algo muy calibrado, que puede implicar algunas cosas temporales, porque hay que abrir espacio fiscal no solo para seguir haciendo las reacciones de las ayudas a sectores, de las ayudas a empresas, de las ayudas a gentes, ¿verdad? Y luego hay una cuestión política, y con eso concluyo esta intervención aquí, es decir, yo creo que hay que romper la dinámica de la frustración. Parte de las ventajas de un pacto, y ahí habría que verlo, no el pacto, el proceso para llegar al pacto, es cómo mediar todas estas cosas, porque todo el mundo está frustrado. Los empresarios y el sector privado están frustrados porque no hay suficiente esfuerzo de reactivación y siente que la carga regulatoria los agobia, que es cierto, y no ven suficientes esfuerzos por control de gastos. Digamos, esos son 3 puntos de... Los empleados públicos están frustrados y algunos enojados porque sienten que se les está culpando por el déficit fiscal, ¿verdad? Y se les está pidiendo una cuota de contribución que algunos rechazan equivocadamente, creo yo. Yo creo que es importante que haya una contribución. Miles de personas pobres y vulnerables están viviendo al día y están desesperadas incluso por conseguir, digamos, el pan nuestro de cada día. Hay un peligro de hambre y de necesidad extrema. Y finalmente, muchos hogares en la clase media se han empobrecido relativo a como estaban antes de la pandemia. Han perdido el empleo, están ganando menos, tienen jornadas reducidas y muchos están agobiados en deudas, tema que el país está enfrentando y que es clave. Entonces, yo creo que el tema del pacto social, el tema del manejo político es manejar estas diferentes percepciones y lograr llegar a una visión común. Don Álvaro, quisiera agregar un comentario. Me parece que don Samuel dijo una cosa muy importantísima, es ver cómo se va a organizar el resto del mundo. Porque, exagero, si Estados Unidos y Europa se volvieran proteccionistas, ya nuestro comercio hay que replantearlo, porque esos son los principales mercados. Yo espero que no ocurra eso, que no se recurra al proteccionismo. Si en el mundo llegara un proteccionismo, debo decirle que Costa Rica tiene una ventaja relativa. Yo me pongo a ver países como Dubái y todo lo demás, ¿verdad? Ahí no nace nada, es pura arena. En Costa Rica usted está haciendo una mata, ahora, si es muy chayote, verá que tiene chayotera en 3 meses. Siembra maíz, o sea, uno podría, por autosuficiencia, no se muere de hambre, es lo que yo digo. Pero bueno, hay que ver qué van a hacer los países. Yo creo que la solución
no va a ser volver al proteccionismo. Pero mientras él comentaba, me acordaba de un elemento interesante. A raíz de la tensión entre Estados Unidos y China, y también de la pandemia, algunas empresas multinacionales que habían dependido posiblemente más de la cuenta en compras de materias primas y insumos, sobre todo insumos de bienes intermedios del resto del mundo, en particular de la China, se dieron cuenta que tal vez se habían concentrado demasiado en un solo mercado y que habían puesto todos los huevos en una cesta. Entonces ahora están pensando en la posibilidad de lo que llaman reshoring, es traerse las plantas otra vez para sus países o para lugares muy cerca. Costa Rica tiene una ventaja, uno, la amistad histórica con los Estados Unidos y también la cercanía. Entonces a mí parece que hay que hacer un esfuerzo o continuar en el esfuerzo de atracción de inversión extranjera al país. Ya Intel mencionó que va a ampliar sus actividades, pero para eso necesitamos hacer un programa muy rápido de educación, lo que llaman crash program, ¿verdad? Eso se puede hacer y se debe hacer, de educación de jóvenes. Los jóvenes costarricenses, bueno, me imagino que el mundo también, pero aquí tienen grandes habilidades para usar esto, para usar el celular, para usar todo, y son el grupo más alto proporcionalmente en el desempleo. Entonces, hay algo en la educación que no le estamos enseñando. ¿Para qué sirven todas esas herramientas? A mí me parece que ahí, en el sector de educación, es perfectamente factible hacer programas rapidísimos. Por ejemplo, si no supiera inglés, yo le puedo decir, un programa rápido de inglés, en 6 meses la gente aprende inglés, lo necesario para poder laborar. Entonces, en la parte educativa hay una serie de cosas que uno pudiera hacer, pero de nuevo depende qué es lo que el resto del mundo vaya a hacer. Por dicha, aquí ya mencionado, Costa Rica no tiene la altísima dependencia de turismo que tienen otros países del Caribe, ni de las remesas. Honduras, El Salvador y Guatemala viven de las remesas, sobre todo Estados Unidos, y están siendo afectadas fuertemente. Ahí tiene que hacer un uso todavía más grande que lo que estamos haciendo en Costa Rica. Pero, de verdad, es un problema muy interesante desde el punto de vista teórico y que todos debemos abocarnos a resolver con un gran dolor humano, porque es un problema que hay que resolverlo rápido, porque hay muchas vidas que no aguantan mucho tiempo, ¿eh? Nosotros no podemos aguantar un desempleo de más del 25%, que es lo que está actualmente, más del 25%, estaba como en 12, lo duplicamos en 3 meses. Y si no lo volvemos a incorporar, ¿verdad? Yo por eso cuando veo manifestaciones de algunos pueblos de que les permitan reabrir, ellos tienen razón, ellos no pueden estar en la casa metidos, pero hay que hacerlo con un gran cuidado. Entonces lo que yo veo es que las autoridades del gobierno, me parece a mí que se han centrado en cerrar los sectores para de esa manera evitar muertes. Pero yo creo que tienen que ceder un poco y ver cómo compaginan los dos. Uno puede abrir una serie de sectores para que se vaya incorporando. Se pueden abrir todos los sectores que están listos para el teletrabajo. Muchos de ellos han permanecido abiertos y ese factor ayudó a crear más desigualdad. Porque la gente que puede hacer teletrabajo tiene un grado de educación más alto, tiene equipos y era de cuello blanco, por así decirlo. La gente que trabaja recogiendo basura en el campo y todo lo demás no puede hacer eso. Entonces, al cerrar la economía, cerraron ese sector, pero no los de teletrabajo. Entonces, más se aumentó la diferencia de ingresos. Entonces, uno tiene que abrir los sectores, pero saber que hay puntos estratégicos que hay que controlar. Si uno abre sectores en que la gente tiene que movilizarse por bus, tiene que entrar directamente el Ministerio de Salud a buscar protocolos óptimos para viajar en bus. Se habla de que no vaya más de la mitad de las personas, de que todos tienen que usar mascarilla, me parece excelente, ¿va? Lavarse las manos y todo. Porque ese es el punto de alto riesgo. Una vez que está en el campo, es cuestión de que no estén cerca uno del otro. Entonces, ahí tenemos que entrar, porque necesariamente hay que ir abriendo. Y de nuevo, es un gran problema. Ojalá que no pase, ojalá que de aquí a diciembre aparezca una vacuna. Y no tengo duda que la vacuna la va a hacer accesible
a todos los países con independencia del poder de ingreso, porque estamos ante un mal grande que requiere un bien público mundial. De nada les sirve a los países ricos tener vacunas para su gente si los turistas que le llegan de África o de América Latina vienen contaminados. O se cura para todos o no se cura para nadie. Entonces ahí yo esperaría una gran colaboración internacional para que a todos los países lleve la posibilidad de vacunarse con independencia del nivel de ingreso del país. En África, América Latina, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, en todos tiene que ser por igual. Adelante, señores. Yo no sé si puedo un par de comentarios sobre el tema del empleo y la situación del desempleo, porque yo creo que este es uno de las vulnerabilidades más grandes que vamos a tener, que ya tenemos. Estoy de acuerdo con Telmo, creo que el desempleo se va a duplicar, si no más, 24 o 25%, para no hablar de la informalidad, del problema de la gente por cuenta propia, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay que aprender de lo que otros países, bueno, y la misma Costa Rica hizo en crisis anteriores. Esta es mucho peor. Y me parece que hay tres tipos de acciones urgentes en materia de lidiar con esta barbaridad de nivel de desempleo. Uno es mantener a las personas en algún trabajo. Esto es el tipo de programas, digamos, públicos de empleo. De nuevo, lo que pasa es que un programa público de empleo pues cuesta dinero, ¿verdad? Pero por eso es que hay que abrir espacios fiscales, porque estamos teniendo necesidades nuevas asociadas con la crisis. Pero un programa, digamos, como los del New Deal en Estados Unidos y otros países, para mantener a las personas en algún tipo de trabajo, o de trabajos comunes, hay muchas cosas que hacer de todo tipo, sobre todo a trabajadores no calificados, etc. Es decir, ahora estamos usando muchos recursos para pagarle a gente para que se quede en la casa, para que tenga una transferencia monetaria, pero sin condiciones. Y yo creo que deberíamos convertir el programa de bonos, por lo menos una parte del programa, en una transferencia monetaria condicionada, en la cual hay muchas experiencias en América Latina, incluso en Costa Rica, y yo diría que con dos condiciones. Una condición es que las personas no estén sentadas en la casa, que estén buscando trabajo activamente. Y eso se puede, eso en Europa hay un requisito de que una vez al mes o 2 veces al mes manden qué son las acciones que han hecho, a cuál servicios de empleo han ido, qué cartas han escrito, qué páginas web han visitado, es decir, cómo se han movido. Y ayudar a la persona en ese sentido. Y segunda condición, y supervisar que la persona está proactivamente buscando empleo. Y la segunda es que vamos a tener meses de un desempleo muy alto, que la gente que está desempleada, en la medida de lo posible, sobre todo, bueno, gente joven, pero de todas las edades, esté en algún curso de entrenamiento. Me parece que aquí tenemos que hacer cursos de entrenamiento masivos del INA, hay ONGs, etcétera. Como decía Telmo, es decir, aprender inglés, aprender competencias digitales, manejar algún programa, en fin, cosas que le aumenten la empleabilidad a las personas de manera que cuando venga la recuperación, la empleabilidad es mucho mayor. O sea, invertir en el capital humano, no que estén sentados en la casa sin hacer nada es decir, o haciendo cosas que no son productivas, pero digamos de alguna manera capacitándose muy concretamente. Otra medida que creo que va a haber que pensar es en un programa de subsidios al empleo, como ya lo mencionó antes, para la subcontratación, para algunos sectores y demás. Eso le ayudará, eso sería más bien dinero a las empresas para que contraten con una buena supervisión. Y básicamente, bueno, hay otras ideas que se pueden poner, pero creo que hay que ser muy creativos y muy innovador en lo que se deba hacer ahí con el tema del empleo. Y en el tema educativo, yo creo que hay 3 o 4 cosas claves. Es decir, la educación, tenemos un problema muy serio. Imagínense estas 2 estadísticas. El 60% de la gente que estaba desempleada, esto es según las encuestas nuestras de empleo, el 60% de la gente desempleada era porque no había terminado, o sea, no habían terminado la educación secundaria. Y ahora el 72% de la gente que ha aplicado al bono proteger, de casi el millón, el 72% tiene secundaria incompleta o menos. Yo creo que son 2 datos que hablan a gritos de la importancia de la educación para la empleabilidad. Quien termina la secundaria, obviamente quien va a la universidad,
las tasas de desempleo son totalmente otras, son como dos mundos, ¿verdad? Entonces, urge reducir el problema del acceso desigual de los estudiantes a las herramientas de aprendizaje a distancia. Hay que aprovechar el momento para acelerar la modernización educativa, por eso clave la aprobación pronta de ese proyecto que es muy bueno y incluso hay un gran consenso, yo creo, de modernización del INA. También fortalecer el marco nacional de cualificaciones que ya está en marcha. Y en fin, hay una lista de cosas que yo creo que es algo más, de nuevo, un área de reactivación con transformación en que tenemos que tener acuerdos y meterle los recursos que sean necesarios. Y por eso, de nuevo, hay que abrir el espacio fiscal para financiar las cosas importantes y dejar de financiar lo que ya acordemos que es ineficiente o no la prioridad de este momento. Correcto, yo también estoy de acuerdo. Yo sé que ya se nos pasó el tiempo, don Álvaro, pero yo quisiera quedarme con las ideas que plantean don Telmo y don José, pero también es cierto que esto nos tiene que abrir los ojos. O sea, las personas que tuvimos el privilegio de estudiar, de poder trabajar, digamos, en empresas que tienen valor agregado y demás, somos un grupo, pero también es cierto que esto que dice don José, o sea, 900,000 personas pidiendo el bono y son personas que no tienen secundaria. O sea, la verdad es que tenemos que pensar también en política rápido para poder lograr la inserción de estas personas al mercado. Y esto me lleva otra vez al tema de la economía tradicional. No podemos tener dos rutas, no podemos tener la ruta rápida para unos y la ruta lenta para otros. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no hacemos una sola ruta que funcione? Y ahí podemos avanzar, porque ciertamente cuando yo veo, ahora estaba viendo 148,556 personas en reducción de jornada al día de ayer y 64,554 personas en suspensiones temporales, más este 8% de personas desempleadas. O sea, esto es una tragedia desde el punto de vista social. O sea, entonces realmente, claro que tenemos que pensar en el tema de la reinserción, en el tema de la conectividad. Claro que todas esas cosas son importantísimas ahora y post pandemia, sin duda. Pero tenemos que darle una solución a estas personas, a todas estas personas que están en este momento en estas condiciones de vulnerabilidad. Y yo, honestamente, creo que los subsidios no son sostenibles en el tiempo. Eso no es sostenible. Alguien tiene que pagar eso y estamos en un país absolutamente endeudado. Pero, por ejemplo, tenemos muchas instituciones que se financian a través de impuestos específicos. El caso del INDER se financia sobre impuestos a las bebidas gaseosas, las bebidas alcohólicas, el tabaco, los traspasos de bienes inmuebles y tal. Y uno dice, bueno, esos dineros y esas instituciones superavitarias son necesarias. Bueno, yo también creo que hay que entrar en esa revisión de cosas, de qué era lo que, por eso creo que en el reseteo, y con eso termino, don Álvaro, sí, creo que hay que resetear la mente primero para entender que la economía cambió, que el mundo cambió y que tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas. No podemos simplemente ver lo que pasaba con la discusión del presupuesto, donde unos decían, yo no puedo, yo soy súper importante. No, todo el mundo es importante, pero en este momento no podemos perder de vista que tenemos más de 1 millón de personas en una situación de vulnerabilidad realmente complicada, y lo que viene va a ser peor si seguimos en este confinamiento, como dice don Telmo, que yo también creo que este confinamiento lo que está haciendo es agravando más la desigualdad, porque vemos quienes podemos trabajar desde la casa con una computadora, pero hay mucha gente que si no sale, no come. Y creo que con eso creo que tenemos que avanzar en eso, entendiendo que tenemos dos Costa Ricas y que tenemos que ser propositivos y trabajar en el pacto social para atender estas dos dualidades. Sí, Telmo, adelante. Tenemos tiempo y disposición. Adelante. ¿Cuánto tenemos tiempo? Nos queda. Mira, yo estoy pensando que faltando 20 para las 12, escuchemos, no, debería ser un poco antes, a las 11:30. Escuchamos las preguntas y luego nos dedicamos a esas preguntas y terminamos a las 12. Perfecto. Nada más quería acentuar la importancia de la educación para el trabajo. He conversado con un colega mío, así de la edad, no digo cuántos años tiene, pero ustedes pueden inferir. Habíamos sido los dos gerentes de finanzas. Y me dice él, ahora para ser gerente de finanzas hay que saber más cómputo que finanzas. Y tiene razón. Ahora yo no podría ir a una empresa y que mañana me contraten, ¿verdad?
porque no soy ducho en todo lo que se requiere para esa cosa. Entonces uno tiene que enseñar en la escuela o en el colegio o en la universidad ciertos fundamentos y después tales instrumentos, cómo utilizarlos. Entonces, las entidades encargadas de educación, desde el INA hasta el ministerio sobre todo, deberían hacer surveys con los empleadores para ver qué es lo que requieren de la gente que la educación les está dando, para poder modificar el esquema educativo. Costa Rica tiene la ventaja en que hay una serie de empresas multinacionales operando en zona franca. Y esas empresas están en la última de la tecnología. Y entonces me parece que las universidades, todas, pero en particular las estatales, deberían ver cómo aprovechan ese conocimiento que hay en esas empresas en materia de química, de computación, de cualquier actividad, ¿verdad?, para incorporarle en los programas. Ellos tienen expertos en una serie de campos, pero ese conocimiento no lo dejan. No es que hay que obligar a que las multinacionales tienen que pasar todos sus secretos. No. Es incentivarlos para que algunos de ellos, de los altos conocedores, puedan impartir cursos en universidades de aquí, para entonces sacar la mayor ventaja de ese gran conocimiento que hay por ahí para el futuro. Pero bueno, eso tendrá efectos de reforma en ese sentido en 3 años, 3 años, y hay que ver qué hacemos de aquí a esos 2 años para sobrevivir. Yo lo que creo es que hay que dar mucha ayuda a muchos necesitados, y la acción prioritaria, ya la he dicho como 4 veces, decía San Pablo que cuando hay una cosa importante hay que decirlo cada vez que sea oportuno, y también cada vez que no sea oportuno. Entonces, la cosa importante aquí es que tiene que haber reactivación ya. Cuanto antes hay que abrir todos los sectores para ir saliendo de una serie de dificultades enormes que nos ha metido la pandemia. Termino aquí. Un comentario, bueno, vamos a ver. Yo creo que yo totalmente de acuerdo en que la reapertura, y estamos un poco en un proceso de reapertura, es prioritaria, pero ahí hay ese balance tan complicado, ¿verdad?, que los países han tenido grandes debates y demás. Yo creo que, es decir, la salud es primero, y veamos los datos que estamos teniendo en este momento, y realmente... Es decir, si nos precipitamos en el tema de la apertura, el escenario es de colapso, aún con un sistema hospitalario como el que tenemos y con las capacidades que son mucho mejores que los de muchos países de América Latina y todo. Yo creo que sí tenemos que ver que el gobierno y las autoridades, bueno, y como país, o sea, tienen un dilema muy, muy complicado, y que va a haber que seguir haciendo, ¿verdad?, siguiendo con el pie en el freno y en el acelerador un poquito, dependiendo de cómo vengan las curvas, cómo venga la curva de contagio, literalmente, ¿verdad? Yo quisiera volver un poquito al tema, como tenemos tiempo, de uno de los 8 áreas que yo ponía ahí, que es el de la formalización, porque yo creo que cuando vengan datos, eso todavía no ha aparecido, pero que estamos ya en 46% de informalidad, y me parece que esto la va a subir varios puntos. Va a ser otro de los grandes retos, y yo creo que allí, y sé que el gobierno está trabajando en varias iniciativas muy buenas, pero bueno, como sabemos, es difícil. Hay negociaciones con la Caja de Seguro Social para bajar las cargas sociales, algunas microempresas, hay unas propuestas que se han venido trabajando. En fin, yo creo que eso es clave, pero como decía, la fractura, la informalidad es una fractura social, pero es también una fractura económica. Y yo creo que hay algunas medidas que sería importante que el país estudie. Una es algo que Uruguay, Colombia, Brasil usó, y que se llama el monotributo. El monotributo es simplemente eso, un solo tributo que se le sustituye a empresas de cierto tamaño, pequeñas y microempresas, y entonces en vez del impuesto territorial y por otro lado el municipal y en fin, los impuestos municipales y el de la renta, etcétera, todo se le dice, bueno, usted si cumple estos requisitos de este tamaño, más bien, en un solo tributo bajo se puede registrar. Y mientras la empresa sea, digamos, de ese tamaño,
pues ya con eso contribuye, pero algo que es proporcional a la productividad que tiene, porque sabemos el problema es que esas empresas tienen tan baja productividad que no pueden pagar los costos de la formalidad. También hay que bajar los costos de la formalidad, pero eso va a tomar más tiempo. Entonces creo que ahí hay algo importante. Y luego lo otro son políticas focalizadas, y esto es hablando de la informalidad, no de ocupaciones, sino de la informalidad de empresas. Porque cuando vemos, se habla como en términos generales de formalizar las microempresas, pero hay que distinguir, hay mucha microempresa, muchísima, que es de sobrevivencia, de subsistencia. Son empresitas pequeñas, son tienditas de la esquina, pulperías o más pequeños, o barberías, o salones de belleza, o masajistas, o qué sé yo, que en realidad no tienen la productividad ni la cantidad de clientes, y en muchos casos el dueño o la dueña tampoco tiene la intención de crecer, sobrevive con eso y ahí se quiere quedar. Pero hay otras empresas que efectivamente el dueño sí tiene capacidades empresariales, tiene el talento, tiene las calificaciones y quisiera crecer, pero lo agobian una serie de cosas, de regulatorias hasta saltar la calidad, porque es lo que se llama, y es como una nueva teoría de la formalización, que es la valla de la calidad, la barrera de la calidad. Aunque sea barato, no es un tema solo de costo. O sea, hay que pensar que suplirle a Walmart o suplirle a automercado, o sea, entrar en una cadena de valor moderna, para una empresa agrícola, poder colocar en la sección de vegetales con los términos de calidad y de limpieza que se piden, no es fácil. O sea, eso en sí mismo es un gran obstáculo. Y así ni se diga para empresas industriales. Es el problema por los cuales de muchas empresas no pueden suplirle a dispositivos médicos, para hablar de una cosa muchísimo más sofisticada. Entonces ahí viene una dimensión de las políticas de desarrollo productivo, que es el apoyo, pero a las empresas transicionales, que se pueden llamar transicionales porque son que si resuelven ciertos problemas, sí pueden dar ese salto. Y sí tiene la ambición el dueño o el gerente, la gestión, de dar el salto. Esa es la filosofía que tiene este programa Alivio, que se ha lanzado creo que colaboran CINDE, Procomer, el INA. Lo que pasa es que es pequeño, por ahora son solo 200 empresas, pero creo que tenemos que pensar más en ese tipo de apoyos focalizados que pueden hacer una diferencia. Y de 500 o 1000 empresas que se apoyen, 200 crecen, pues van a dar una gran cantidad de empleo. Y yo creo que eso puede mover agujas, que es lo que tenemos que buscar. Tenemos mucho experimento interesante, pero no lo hemos llevado a escala en esta materia, creo yo. De acuerdo. Muy bien. Podríamos abrir ese periodo para que las personas que nos están siguiendo y que tienen preguntas de alto impacto pudieran plantearlas y que ustedes tuvieran la bondad de referirse a ellas de manera muy, muy compacta, porque quisiera que al final cada uno de nosotros pudiera hacer como un cierre de un par de minutos. Sí, señor. Entonces, bueno, estamos recibiendo las preguntas que nos estén llegando por vía audio. Mientras llegan las preguntas, yo tal vez podría ir diciendo qué es lo que me ha parecido que ha centrado como nuestra atención. Bueno, en primer lugar, veo que hay consenso en la necesidad de un reseteo, ¿verdad? Y agregaba Shirley muy adecuadamente que no solo es un reseteo, sino un reseteo mental, ¿verdad? Un reseteo mental para llegar a lo que José Manuel llamaba una reactivación con transformación. Esta necesidad de una reactivación con transformación, ustedes plantean la importancia de algo como un pacto social y aportan cosas muy valiosas desde el punto de vista de cuáles serían como los lineamientos de ese pacto social. Yo tengo mucho temor de que cuando se habla de un pacto social se pensara en algo así como en una concertación. No puede ser una concertación a secas, tiene que ser una
actividad muy bien diseñada para que no se convierta ni en habladas y para que dé lugar a un esfuerzo de convergencia. Y ustedes lo que plantean es muy interesante sobre el pacto social. Plantean la necesidad de que sea aterrizado, donde las cosas que lleguen estén cuantificadas, donde se sepa muy bien cuál es el costo, donde se sepan muy bien cuáles son las apuestas. Me parece que las circunstancias llaman para que fuéramos a un pacto social, a unas reuniones de pacto social, dispuestos al dolor. Ahí no vamos a repartir ganancias, ahí vamos a repartir cargas, ¿verdad? Porque la situación es muy seria. La otra cosa que es muy importante y deberíamos estimular a que eso fuera un componente sociológico, cultural del pacto social, es saber esperar. Ninguna de las medidas que se propongan en este pacto social darían resultado el mes siguiente, ¿verdad? Esto hemos tenido la experiencia de la ley de fortalecimiento fiscal, a trancas y barrancas se consiguió aprobarla, pero los resultados no se ven en el mes siguiente, ¿verdad? O sea que hay que saber esperar. Me parece muy interesante la idea de que deberíamos debería ser un propósito del pacto social, evitar los escenarios extremos, porque lo que queremos es salir, podría ser con una economía deteriorada, pero salir con un país robusto, con un país empobrecido, pero dispuesto a enfrentarse con el futuro. Y para eso hay que evitar los escenarios extremos. Eh, Pienso también que una cosa que ha quedado clara es la de que tampoco se trata de venir a poner impuestos, como decía Telmo, es dispararse en el pie, venir a tratar de imponer, de establecer impuestos. Posiblemente se podría pensar en sustitución de impuestos, posiblemente se podría pensar en unos impuestos a futuro que se podrían incluso pactar, pero que no entraran en vigencia inmediatamente en esta situación. Eso de pactar a futuro impuestos nos daría la posibilidad de negociar con crediticias internacionales. El otro elemento es que las ayudas que se están canalizando se pudieran condicionar a contraprestaciones, que también sería uno de los rasgos interesantes para un buen plan. Y finalmente, el tema de la economía tradicional, de cómo facilitar, promover la economía tradicional, es importante para no olvidarnos de eso y quedarnos solamente con otros sectores de la economía. Sobre esa economía tradicional, la pregunta que me hago es, ¿cuáles serían las variables estratégicas que habría que meter en el juego? ¿Verdad? Es crédito, es formación, es apertura de mercados, es tecnología. No lo sé, tal vez mientras vemos las preguntas que nos van llegando, Shirley tal vez nos podría decir sobre esa economía tradicional, cómo movilizarla, cómo agilizarla. Gracias, don Álvaro. Sí, con el tema de la economía tradicional son las empresas que no están amparadas a los regímenes especiales. Y usted bien lo decía, el tema del crédito es un tema absolutamente relevante. Y estamos hablando de las tiendas que vemos, de los bazares, de lo que decía don Telmo, el señor que vende chayotes, el otro, ¿verdad? Todos esos, en realidad, el tema de las garantías es un tema importante, el tema del fondeo es importante, pero también el tema de las políticas, por ejemplo, de reconversión productiva. Y no quiero sonar añeja con esto, pero por ejemplo en el agro deberíamos estar trabajando un poco más en meterle un poco más de valor agregado y de innovación a los productos. Y esto podría ayudarnos entonces a ser muchísimo más competitivos. Pero esa es la economía tradicional que además
paga todos los impuestos, que pasa por todos los temas de los trámites, de las municipalidades, de los planes reguladores, de impuestos específicos directos e indirectos, pero ciertamente que son empresas que no tienen una vía rápida. Entonces, sí, yo creo que el tema, como usted bien dice, don Álvaro, y hoy, por ejemplo, vemos a las empresas, a los sectores que están en la economía tradicional, hablar de que los fondos de banca para desarrollo no les llegan. ¿Verdad? Y que tenemos un sistema de banca para desarrollo, pero que no les está dando. Que son empresas que lo que necesitan es flujo de caja para poder avanzar, que algunas necesitan un poco más de apoyo, como decía don José, para darles el salto hacia la exportación. Sí, pero mucho más importante que eso, el tema de la estabilidad de la economía de estas empresas hoy es un tema que es importantísimo. Y es el caso, por ejemplo, en este mes de julio, 3 de las 4 semanas van a estar cerradas muchísimas de estas empresas y hay que pagar los impuestos, hay que pagar las patentes municipales, hay que hacer, y no estoy con esto diciendo que dejemos de pagarlo todo, pero ciertamente, y otra vez vuelvo al tema, de que si estamos en una época excepcional donde tomamos medidas excepcionales, ¿por qué en la economía no estamos tomando las medidas excepcionales? Yo me quedo con lo que usted comenta, con el tema del crédito fundamentalmente para las empresas, el tema de la disminución de la base mínima contributiva de la caja, que yo no entiendo cómo todavía seguimos discutiendo sobre esa base mínima contributiva cuando en realidad debería ser el pago de la seguridad social por la jornada efectivamente laborada, porque ciertamente si tenemos 200,000 personas con contratos suspendidos o disminuidos, pero tenemos empresas cerradas, ¿cómo pretendemos que paguemos la seguridad social sobre un 25%? A esas cosas me refiero, don Álvaro. Álvaro, ¿podría agregar un par de ideas? Sí, adelante. Tenemos 2 personas que quieren hacer preguntas, pero adelante, José Manuel, y luego pasamos con el señor Correa. Yo tengo un poquito muy breve, pero después de José Manuel. De acuerdo. Álvaro. De acuerdo. Sí, okay. De acuerdo. Adelante. Gracias. No, es que yo creo que el tema este tema de cómo apoyar al sector productivo tradicional es fundamental, ¿verdad? En parte por los impactos de la pandemia, en parte por la brecha que teníamos ya entre gran área metropolitana, sectores modernos, exportadores de zona franca, de régimen definitivo versus régimen definitivo, más bien, régimen especial. Creo que aquí, una idea general primero, dado que, como sabemos, el país está como tan dividido con opiniones. O sea, hay mucha gente que insiste, y hemos escuchado al mismo presidente de la República, ¿verdad?, insistir y decir, no debemos dejar o que se desmantele o que cambie el Estado Social de Derecho. Bueno, hay toda una discusión. Obviamente, yo creo que nadie está planteando desmantelar el Estado Social de Derecho. Al contrario, se está fortaleciendo ahora de alguna manera. Pero creo que hay un tema de políticas sociales, y ya hablamos, que indispensable, el bono proteger, seguir dando los alivios, etc. Pero hay que tener el desarrollo productivo, es decir, sin un sector privado fuerte. Cuando hablamos de sector privado no son solo las grandes empresas, son las empresas de todos los tamaños, y es la economía tradicional. No va a haber una forma de financiar lo social. O sea, el Estado Social de Derecho y todos los que lo quieren, que creo que son todos los costarricenses que apreciamos esa parte esencial del Estado benefactor, digamos, la seguridad social, las transferencias, lo que nos da la solidaridad. Eso tiene una gran restricción para su financiamiento si no crecemos más y seguimos creciendo el desarrollo productivo. Empleos de alta calidad, empresas cada vez más formales, reducir esa alta informalidad. Esa es una forma de poder financiar un Estado social de derecho y avanzar hacia, bueno, decir Suecia o decir países nórdicos es mucho, pero sí, es decir, de alguna manera es un Estado más solidario, mejorar la educación, sobre todas esas cosas van a requerir más inversión. Bueno, eso como comentario general, pero yo creo que específicamente sobre instrumentos, hay algo que se ha comenzado a hacer, se ha venido haciendo, está un poco ahí bajo el radar, no muy visible todavía, pero hay un programa que se está coordinando, ¿no?, desde la vicepresidencia, del Ministerio de la Presidencia. Ahora, el Procomer lo había iniciado, que es de promoción de clústeres, y con toda esta división que ha hecho el presidente del gobierno de dar a una región de desarrollo a diferentes líderes, ¿no? La primera dama tiene Guanacaste, el primer vicepresidente, el vicepresidente tiene la Mesa Caribe, la región Caribe, está Guatemala Norte, está Pacífico Central.
Hay una serie de clústeres que han venido trabajando, por ejemplo, en el Caribe, el de logística, el de turismo y el de agronegocios, que están haciendo cosas muy interesantes. Es un esfuerzo que, digamos, es incipiente, pero que ya tiene algunos logros. Y yo creo que mucho del esfuerzo en materia de apoyo al sector tradicional hay que enfocarlo no solo a nivel de empresas, como en el pasado, de un programa para la pyme y para esto, sino de clústeres, de grupos de empresas, donde la política y donde la conversación involucra a las empresas líderes, a las empresas tractoras, a las que mueven la cadena del valor, y también a las medianas y pequeñas. Creo que esa es la forma moderna de hacer políticas de desarrollo productivo. Las promueve el BID, las promueven ya muchas agencias internacionales, y creo que hay una curva de aprendizaje importante para el país. Mucho es hacer los procesos de donde estén con la triple hélice, las empresas, las agencias de apoyo y sectores académicos, pero no el sector académico, el decano de las escuelas ni el rector, sino el sector académico específico para resolver cosas técnicas de ese sector, los laboratorios, las pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero extender en el tema, pero me parece que por ahí hay muchísimo que hacer. Así como hemos hecho política de desarrollo productivo que ha funcionado, tenemos muy buena experiencia en el régimen especial y en la atracción de inversiones, y hemos desarrollado clústeres exitosísimos de dispositivos médicos, de call centers, de back office services, de ciencias de la vida, etcétera, etcétera. Ese tipo de políticas se pueden hacer en los territorios también. Álvaro, y compañeros, quisiera mencionar una variable que no hemos indicado y que es importantísima para que una economía crezca. Tiene que ver con el tipo de cambio. Hubo un tiempo en que aquí entraba mucho huevo de Salvador. No era que la gallina salvadoreña era más buena para poner huevos, era que el tipo de cambio era muy bajo. Entonces, el tipo de cambio logra hacer que la producción con alto contenido doméstico sobresalga. Allá en los 80, cuando hubo una crisis del tipo de cambio, todos los actions le cambiaban el grueso de la corbata, que era muy gruesa antes, y la moda era más delgada. Se llenaron de trabajo todos, porque ya valía la pena producir internamente, era muy caro afuera. Es una variable que no hemos conversado, la autoridad del Banco Central tiene que considerar, porque para crecer eso está jugando un papel increíblemente alto. Un tipo de cambio alto atrae turismo. El turismo cree que Costa Rica muy caro, claro, es por el tipo de cambio. Otro tiene que ver con una revisión de todo el esquema de impuestos, ya que estamos haciendo revisiones de fondo. Hagamos eso. Piénsese que todos los impuestos se anulan y que solo se aprueban lo que un grupo de expertos, de 10 expertos, 8 digan que debe estar. Es que aquí hay una serie de impuestos. Había uno por ahí que decía 50 céntimos de colón por cada cerdo desasado. Y ahí estaba el impuesto. Era porque la UNA recibía plata de ahí, entonces no dejaba que lo quitaran. Ahí me llamó una persona, me dijo que tenía que pedir una constancia, no sé cuál hospital, tenía que poner un timbre de 500 colones, 500 colones, además no lo vendían ahí. Entonces, en materia de impuestos, el IVA es un impuesto muy bueno que hay que explotar. Porque el IVA es un impuesto al valor agregado, que se cobra a nivel de aduana y a nivel de grandes productores. Y entonces, donde hay mucha informalidad, como aquí o en otros países, si una persona en la última etapa no pagó el IVA, no lo cobró, se lo dejó, ya en las etapas previas había sido pagado, entonces él no pudo deducirlo, ¿me explico? Entonces, el IVA ayuda al control de elevación, fuertemente. Y nada más para hacer ver que el Estado Social de Derecho, necesitamos una definición, con ejemplos también. ¿Es Estado Social de Derecho que toda la gente tenga acceso a la educación primaria y secundaria gratuita? Sí, yo diría que sí. ¿Es Estado Social de Derecho que toda la gente tenga derecho a una pensión cuando llega a los 70 años, por ponerle un valor de 350,000 colones al mes? Yo diría sí. ¿Es Estado de Derecho que algunas personas tengan una pensión de 10 millones para la cual no contribuyeron con cargo del presupuesto? Yo digo no. Y entonces, si definimos así, el Estado Social de Derecho es financiable y uno puede llegar a acuerdos sobre eso. No quisiera dejarle allá sin definición. Hay que definirle bien claramente, decir, esto es Estado de Derecho y esto no. Y nos ponemos de acuerdo sobre eso. La gran labor del Estado en redistribución de ingresos, que yo creo que es necesaria y cada vez más, está en el gasto.
no impuestos. Los impuestos son para producir ingresos y tienen que ser lo menos distorsionante posible para que la economía crezca lo más. Y entonces es en la eficiencia del gasto, que quede ubicado en que lo requieren, que la administración, el costo sea mínimo, que el gasto social no se mida por lo que se gastó, sino por lo que se hizo, que el gasto no quede en la manguera, que el gasto llegue a los destinatarios. Es un ejercicio muy bonito. Yo me ofrecería a trabajar en esa parte si se me pidiera en el futuro inmediato. Con permiso, don Álvaro, hay dos preguntas ahí pendientes de los señores José Correa y Marco Vinicio Ruiz. Y hay varias preguntas escritas también, algunas interesantes. Yo veo alguna muy interesante escrita, pero no puedo leer, pues es tan chiquitico aquello. Vamos a ver, oigamos a dos personas que creo que están de viva voz y luego Gloriana nos dice alguna de las preguntas que tenemos por ahí escritas. Creo que tengo la palabra, ¿no? ¿Me escuchan? Adelante, señor Correa. Gracias. Yo tenía escrita, la puse en el chat, pero dice así ahora, ya la redacté nuevamente. Es para todos, porque ya la hice más abierta, dado que todos se han referido al tema. Es claro que hay que impulsar la reactivación económica y eso comienza con la apertura de los sectores productivos con medidas sanitarias. Pero a pesar de ello, estamos en una crisis. Y ese proceso de reactivación no será rápido. O sea, menos de un año no va a tomar. El Estado no tiene ingresos o se han reducido y sabemos que pueden endeudarse asumiendo ciertos compromisos. Si no tiene ingresos, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto cómo puede pensar uno en no aumentar los impuestos o al menos en un proceso de quitar excepciones o un programa de incremento progresivo que ustedes ya lo señalaron, que sea como de mediano plazo para ir logrando esa estabilidad. Y sin embargo, pues ustedes saben que hay excepciones relevantes a sectores como las cooperativas, la educación, la salud, ahora metieron el turismo, la construcción y mañana pueden meter muchísimos más. O sea, no es posible que se quiten todos esos sectores productivos y pensar que la carga del Estado va a correr sobre solamente un pequeño sector. O sea, ¿por qué los privilegios? Y no nivelar para comenzar que todos contribuyan en la misma proporción como se pensó originalmente era el IVA, con algunas excepciones que están para que no pesen sobre las personas con menos recursos, ¿verdad? Como la canasta básica y cosas de esa naturaleza. Ahora, finalmente, a mí me gustaría, esa es la pregunta, finalmente a mí me gustaría que la academia promoviera una actividad que fuera un tipo de taller de negociación entre diversos economistas políticos, integrantes de los diferentes sectores, para ver cuáles son ese posible consenso. Porque nosotros hablamos mucho del consenso, ¿verdad? Pero ese consenso uno lo promueve, pero la pregunta es si va a haber, ¿verdad? Si va a haber alguno y cuál. Entonces, hacer ese escenario de ese consenso sería lo mejor que podría aportar la academia. Si eso toma 4 horas o varias sesiones semanales de 4 horas para lograrlo, yo creo que muchas personas, muchos empresarios, mucha población estaría muy interesada en asistir en vivo a ese consenso virtual para poder entender qué es lo que pretenden cada uno de esos sectores políticos, economistas, y a ver a dónde llegan a ese acuerdo. Pero como que lo logren ustedes abierto al público. Muy bien. Muchas gracias por la sugerencia y gracias por la pregunta. Le dejo la pregunta a los señores panelistas. Yo quisiera responder muy brevemente. Yo pienso que por ahora no hay que pensar en impuestos, porque la dinámica de la deuda dice, hay una fórmula matemática que dice que el endeudamiento crece conforme más alta sea la tasa de interés, conforme más alto sea el déficit primario del gobierno, pero baja conforme la economía crezca más.
porque el endeudamiento es deuda sobre PIB. Si la economía crece mucho, automáticamente baja el endeudamiento. Entonces, en el corto plazo hay que tratar de que la economía crezca. Obviamente se puede pensar en eliminar privilegios, excepciones, algunas son buenas. Usted le dice a los sindicatos que le va a quitar, que le va a poner impuesto al aguinaldo, que es una de las excepciones, y todo el mundo va a brincar, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es una buena idea a ensayar, porque ahí podría darle ingreso al gobierno. El taller de negociación me parece excelente, pero lo que hay que hacer no es fácil, ¿ah? En esta materia pueden haber ganadores y perdedores. La idea es tener a todos los actores ahí representados, porque si yo cojo a 5 empresarios, yo sé en qué se van a poner de acuerdo. Si cojo a 5 sindicalistas del sector público, yo sé en qué se van a poner de acuerdo. Si cojo a 5 personas del sector turístico, yo sé qué van a decir. Pero entonces lo que hay que hacer es tratar de identificar los grupos más diversos y cómo llegar a una cosa que a todos les sirva. En las universidades del mundo, uno de los temas que tiene los cursos precisamente se llama negociación, porque a veces la gente no se pone de acuerdo por falta de metodología. En un grupo que hay 5 intereses, puede ser que si a este de aquí le dan la calle iluminada, aprueba una reforma, pero nunca se dieron cuenta qué es lo que este grupo quería o necesitaba. Entonces a mí me parece una sugerencia muy buena. Don Álvaro, le sugeriría que tome nota, ojalá podamos ayudar en algo en ese sentido. Para agregar, para responder a las preguntas que me parecen muy importantes, ¿cómo puede uno pensar en no aumentar impuestos? No, bueno, yo creo que no es posible pensar en no aumentar impuestos. Yo creo que la pregunta no es si aumentar impuestos o no, sino cuándo. ¿Cuándo es el momento de hacerlo? Y por supuesto, qué tipo de impuestos y cuál es el impacto distributivo y cómo hacerlos progresivos y cuál es el aporte de las empresas grandes o de la riqueza versus una sobretasa para el IVA versus, bueno, infinidad, ¿no? O sea, pero yo creo que se viene, es más, y se viene más pronto de lo que vamos a querer, porque yo creo que cuando se comience, cuando se siente el gobierno con el Fondo Monetario para el acuerdo de stand-by, ese tema va a surgir. Mucho va a depender de los números, es decir, si no se logran hacer suficientes más recortes de gasto, vamos, entonces estamos en una trayectoria de insostenibilidad fiscal. Aquí va a haber que combinar el equilibrio entre recortes y demás y ingresos, ¿no? Así que yo diría que el tema de impuestos se nos viene, es una negociación que se viene y que hay que ver cuál es la distribución, digamos, con justicia social y que es aceptable para diferentes sectores. Y también está esa idea que la mencionó Álvaro, de pactar impuestos a futuros y decir, bueno, ok, mire, cuando la economía pase de que esté de contracción y oficialmente esté en, digamos, no sé, 1% de crecimiento o 0.5, bueno, ahí entra este paquete. Ahí empezamos con esta sobretasa temporal por 6 meses para el IVA de tantos puntos, digamos, o este a otro esfuerzo, en fin. Eso hay que negociarlo, eso tiene que ser una solución. Y eso me parece muy importante, entonces, la propuesta de este taller de negociación. Estoy totalmente de acuerdo con don Telmo, es decir, es importante que sea representativo. Yo lo que no sé, ¿verdad? Es, me parece que debería hacerlo el gobierno. La academia puede apoyar y yo creo que tiene que tener apoyo técnico y demás, pero es que esto debe ser ya, no tenemos tiempo que perder, es decir, y no puede ser un ejercicio académico, tiene que ser un ejercicio muy real, con los números sobre la mesa, etcétera, y de una vez orientado a que de ahí salga lo que se va, o lo que podría aplicarse. Ahora, bueno, si el gobierno, digamos, si eso no se hace por parte del gobierno, creo que está bien, creo que la academia podría contribuir, es mejor que lo que francamente tenemos ahora. Hay muy buena intención, hay muchos sectores que han hecho propuestas, estamos llenos de diferentes propuestas, pero muchas muy contradictorias. Es decir, cómo llegar a depurar algo que por lo menos, ¿verdad?, algunos diferentes sectores puedan vivir y yo creo que, bueno, si el óptimo para mí, el plan A, sería que lo haga el mismo gobierno con un apoyo de la academia, porque estas cosas requieren apoyo técnico, etcétera. Para eso se requeriría un foro, en fin, es toda una conversación cómo hacerlo. Plan B sería, bueno, por lo menos, para dejar de tener estas propuestas totalmente sectoriales
que es una cacofonía de cosas tan distintas y donde es difícil ver a dónde está la visión, digamos, común que podría llegar a un acuerdo. Muy bien, tenemos a don Marco Vinicio Ruiz con la mano levantada, así que escuchémoslo con una pregunta. Gracias. Y creo que podremos tomar solo una pregunta más, quizá, porque ya se nos está agotando el tiempo. Gracias, don Álvaro, y un saludo para todos. Encantados de haber pasado, muy interesante lo que se discutió. Me quedó un mal sabor, quiero decirles, y quisiera que me ayudaran a sacar alguna idea. Se habla de concertación, ya Telmo dijo que no, yo también participé en la concertación hace 20 años, en tiempos de Miguel Ángel, y me dejó muchas malas experiencias, diríamos, no se agarró mucho, no se hizo nada, no se pudo avanzar. Pero ¿cómo empezamos ese diálogo social? O sea, estamos claros que tenemos que ponernos de acuerdo. Honestamente, yo no veo al gobierno ni con las ganas ni con el liderazgo. ¿Qué sugieren ustedes? Muy concreto. Apelar a una institución internacional con credibilidad que nos ayude a armar ese liderazgo entre las diferentes fuerzas, o llegar a un acuerdo con los principales actores políticos en la asamblea a armar eso y que se lo exijan al gobierno. O sea, yo quisiera, llevamos 3 meses de hablar de la necesidad de diálogo y el gobierno no dice esta boca es mía. Así es que esa es la inquietud que tengo. Ok, existe la posibilidad de que los panelistas comenten o que digan que el 13 de agosto vamos a tener un webinar con contenido político, pero a la orden, señores, estoy abierto. Yo, don Álvaro, prometo ser muy concreta. A don Marco, las experiencias de los consejos económicos y sociales en Europa tienen participación de gobierno, como por ejemplo el español, y hay otros sin participación de gobierno, pero como una autoridad intelectual y una autoridad de representatividad lo suficientemente fuerte, como lo tiene por ejemplo Bélgica. Y entonces aquí el tema es, claro, nosotros lo que creemos es que hay que buscar estos acuerdos, pero en este contexto tienen que estar las autoridades sentadas a la mesa, sí o sí, porque si no, entonces de nada va a servir, ¿verdad? Al final de cuentas todos nos ponemos de acuerdo, pero si las autoridades no quieren implementarlo, pues en realidad eso no funciona. El decreto ejecutivo está planteado, no lo echaron a andar, no lo han echado a andar, nosotros creemos que este es el momento. Debo decir además que el Consejo Económico y Social está planteado en el acuerdo de los partidos políticos también. O sea, todos los partidos políticos lo plantearon, ahí está también, es el acuerdo número 13 del acuerdo de los partidos políticos. Lo que pasa es que creo que en el fondo no hay una vocación para buscar estos acuerdos, digamos, en el marco de las representatividades. No es buscar concertaciones, don Marco, es buscar acuerdos que nos permitan en el largo plazo poder trascender y poder llegar todos al río, eso uno, que es muy importante, y lo otro es ver cuáles son las políticas públicas con las que vamos a dar el salto. Esta discusión que don José Correa, por ejemplo, planteaba, y eso es válido, y uno podría plantear, bueno, ¿por qué no? Porque si en este momento las empresas se están pagando más de 110 impuestos, más de 110 impuestos se están pagando, entonces uno podría pensar que podríamos hacer una simplificación de la estructura tributaria, 5 impuestos bien cobrados, que se conecte el IVA con renta. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Ese es el pecado, ¿verdad? El IVA no es un pecado. El IVA es un pecado cuando yo soy un asalariado y no puedo entonces acreditar el impuesto. Pero al final que se conecte IVA con renta, que paguemos 5 buenos impuestos con una base amplia, con tasas más reducidas, perfectamente. Que no se grave la riqueza de las compañías, que se grave la riqueza personal, pero que finalmente no castiguemos a las empresas que son productivas. Bueno, esas son parte de las decisiones que por lo menos nosotros desde el CPC hemos venido impulsando en el tema de que tenemos que buscar un acuerdo para poder definir políticas de largo plazo que nos permitan ser un país más próspero, más competitivo y más productivo. Esas son, don Álvaro. Yo quisiera reaccionar, más que responder, reaccionar a la pregunta de don Marco Vinicio. Yo coincido con que la experiencia, es decir, hacer procesos de concertación holísticos, ¿verdad? Donde aparece todo, no, eso ya lo intentamos, se intentó varias veces en el pasado y es muy complejo. Además que tenemos unas urgencias
que no nos podemos dar el tiempo de tener 1 año, 2 años para... a mí me parece que es importante tener pactos, o como se quieran llamar, pero específicos a temas. Me parece que hay uno, Marco Vinicio, que se nos viene, que nos va a imponer la realidad, y es la negociación del pacto fiscal o de la reforma tributaria fiscal que se viene. Es decir, porque no vamos a poder tener un acuerdo para aprobar, no este acuerdo rápido, digamos el préstamo rápido que está ahora, que yo creo que espero que se apruebe muy pronto en las legislativas, sino el stand-by, el acuerdo ya más amplio para los 2.500 millones de dólares que son indispensables, ¿verdad? Y no van a ser suficientes, pero son indispensables. Ahí está la negociación de recortes de gastos y de nuevos impuestos. Ahí está. Es decir, ese paquete sin esos 2 ingredientes, más temas de deuda, más temas de varios tipos. Pero yo creo que entonces sería mejor pensar, bueno, esa es la madre de todas las negociaciones que se nos vienen, no es la única. El grupo de 56 personas que firmó esta carta que se le llevó al presidente a la Asamblea Legislativa, yo soy uno de los suscriptores, plantea que se establezca una comisión consultiva de reactivación para todo el tema de la reactivación. Y yo creo que ese es otro foro, pero ya no es para un acuerdo, es para gestionar, para ayudarle al gobierno a gestionar, eso es para ayudar en la implementación de cosas, ¿verdad? Acordar, pero ir sobre la marcha. Eso es lo que se llama gobernanza experimentalista, o sea, ir avanzando de una vez. Y luego, por ejemplo, más adelante, pues pandemia o no sé en qué momento, para todo el tema de la reforma educativa, para el tema de la formalización. Creo que hay que decidir cuáles son los grandes temas y hacer como foros separados, pero que uno no dependa del otro. Porque la vaina con estas concertaciones amplias, ¿verdad? Es como las negociaciones en la OMC o tal, es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. No, esa regla no nos funciona. Para nada. Hay que acordar un montón de cosas y dejar otras para acordarlas después, porque tenemos que ir avanzando por etapas. Completamente de acuerdo, don José. Muy bien. Yo no sé, Gloriana, si tenemos alguna otra persona que quiera hacer una pregunta o si ya terminamos con las preguntas de viva voz. Gloriana. Señor, ya no hay preguntas. Hay Okay. Varias escritas, pero me parece que ya estamos un poco a destiempo. Sobre el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, creo que nos vamos a ir despidiendo. Yo rogaría a Gloriana que cerrara para el público después de que nos despidamos cada uno y que después nos quedemos unos minutos para saludarnos y agradecerle a los panelistas la presentación y el esfuerzo. Así que entonces con el público ofrezco la palabra para que brevemente cada uno de ustedes se despida. Bueno, yo nada más agradecer a la Academia de Centroamérica, un gusto y la verdad, pues cada invitación para poder construir siempre será bienvenida y la verdad que creo que ya pasó la época en la que podemos quejarnos, llegó el momento en el que tenemos que construir entre todos, así que desde el Consejo de Promoción de la Competitividad yo en la mejor disposición. Gracias de haber compartido con ustedes este espacio virtual. Hay una serie de preguntas que hizo la gente que participó, muy buenas. Me voy a comprometer a revisarlas y disfrutarlas, ¿verdad? Y ojalá que de actividades como esta salgan la base de discusión y la base de medidas para el bien del país. Muchas gracias, Academia. Bueno, igualmente, muchísimas gracias, Academia. Creo que ha sido un diálogo muy rico, muy lleno de propuestas y realmente ha sido un privilegio poder participar. Creo que de todo lo que hablamos, al final de cuentas, es decir, en el que eventualmente hay que llegar a un acuerdo. El cómo y el proceso van a ser claves. Yo voy a escuchar con mucha atención, no sé quiénes son los que van a participar en el 13 de agosto, porque creo que es la parte política. Aquí la clave para salir de este hueco enorme en que estamos es el diálogo, el liderazgo, la actitud y el proceso. ¿Verdad? Es decir, y el liderazgo del gobierno, pero también de todos los sectores. La actitud también. Creo que el mensaje del presidente en ese sentido está absolutamente correcto y adecuado. Y el tema del diálogo, que es lo que estábamos hablando. Cómo sumar propuestas y cómo llegar a una visión común y cómo ir por etapas, porque aquello de la gran concertación, donde nada está acordado,
hasta que todo esté acordado, eso no nos funciona ahora. Pero bueno, muchísimas gracias, ha sido un gran gusto. Muchas gracias. Muy bien, entonces, distinguido público, muchas gracias por seguirnos. Lamentamos mucho habernos visto un poco cortos de tiempo para el procesamiento de las preguntas, pero las preguntas para estos señores que las verán y tal, no se las van a responder, pero serán útiles para ellos y para su propia posición. Así que muchas gracias por las preguntas. A ustedes, señores panelistas, muchas gracias por una reunión que me parece muy fructífera, muy equilibrada, muy armónica y muy, desde mi punto de vista, muy disfrutable. Así que nos despedimos del público y nos quedamos un minuto para despedirnos de nosotros.